Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Noches Honduras. Una lectura profunda es elemental para llegar a la esencia de la noticia. Una mirada sin sesgos nos permite ofrecer la información más completa. Las historias humanas no las contamos para entretener, sino para aprender. Aún en tiempos difíciles, nuestro compromiso es seguir informando. Telenoticias, el noticiero líder de la televisión hondureña. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Palos y piedras caracterizan desalojo de caravana migratoria de hondureños en la carretera de Vado Hondo en Chiquimula, Guatemala, y excesivo uso de la fuerza por parte de autoridades chapinas. Éxodo de migrantes tiene dos miradas: la ausencia del Estado frente a problemas estructurales y la comodidad de los gobiernos que se hacen de la vista gorda esperando que caigan más remesas, opinan los expertos. Salud sigue dando tumbos en el manejo de la pandemia al trascender el posible cierre de 2 triajes en la capital, mientras 68% de la población es asintomática del virus. Se agotan los cupos hospitalarios en el departamento de Cortés, positividad se dispara en más de 10% y hasta febrero abrirán otra sala COVID. Consejo Electoral resuelve por mayoría de votos que la transmisión de resultados preliminares en los comicios primarios se hará con el 30% de las mesas escrutadas. Una de las empresas que entró al proceso de licitación de transmisión de resultados pide al Consejo Nacional Electoral ampliación de plazos para ofertar, porque los tiempos no dan y es imposible ofertar en esas condiciones. Al acercarse la hora cero para la salida de Donald Trump del poder, este se apresta a aprobar sendos indultos, mientras Joe Biden sancionará varios decretos para enrumbar el país. Televicentro, Emisoras Unidas y 4 instituciones más lanzan campaña de construcción de viviendas para afectados por ETA y IOTA, denominada Construyendo Esperanzas. Capturan a hondureño en Panamá solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 18 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. Piedras y golpes caracterizó este mediodía el desalojo del tramo carretero en el kilómetro 177 en Vado Hondo, Chiquimula, luego de que la Policía Civil, PNC y efectivos del Ejército de Guatemala desalojaran el paso en el lugar, el cual era bloqueado por miles de migrantes hondureños a los que no les permiten avanzar dentro del territorio guatemalteco por violar controles migratorios y de salud. Se desataron nuevos enfrentamientos entre la policía y los pobladores hondureños. A pesar del diálogo y de las advertencias por parte de las autoridades, los migrantes decidieron no dar ni un solo paso atrás. En medio del caos, los niños, las mujeres, todos corrieron por sus vidas. Tuvimos miedo, gracias a Dios que nos dieron permiso a entrar aquí. Las fuerzas especiales llamaron al diálogo, pero ante la negativa de desalojar el área, tuvieron que actuar debido al estado de prevención en el que se encuentra Guatemala. Pero doña Rocío, de 52 años, lleva caminando 4 días y no da crédito a lo sucedido debido a que lo dejó todo en Honduras y no sabe qué hará ahora. No es por gusto, nosotros venimos a este camino. Venimos buscando un bien para nuestra familia. El cansancio y la desilusión son visibles para los migrantes que solo buscaban una oportunidad. Sale mejor salir para Honduras porque hay que pensar en los hijos, ¿entiendes? Porque sale mejor arreglar los papeles, ir a hacerse el examen del COVID. Las autoridades migratorias y de fuerzas especiales dialogaron y les dieron la oportunidad de desalojar voluntariamente, pero no atendieron al llamado. Se está afectando realmente a la economía, se está afectando también a los derechos de locomoción de nuestras personas. Obviamente la ley nos faculta también
a emplear la fuerza para poder hacer el desalojo. Los migrantes hondureños no tuvieron más que escapar y poner a salvo sus vidas y correr hacia la frontera, ya que no pueden permanecer ni un solo momento más en territorio guatemalteco. Simplemente que nos dejen pasar, no estamos pidiendo nada más. A pesar que los integrantes de esta caravana han enfrentado obstáculos, ellos han manifestado que continuarán con su sueño americano. Desde Chiquimula, Guatemala, Erika Porras, Univisión. La noticia del día fue presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. Para conocer detalles sobre la posición de las autoridades guatemaltecas acerca de la caravana migrante, esta noche tenemos conexión con el coronel Rubén Antonio Telles Cabrera, de la Dirección de Prensa del Ministerio de la Defensa de Guatemala. Coronel, buenas noches. Como hondureños, desde luego que no nos gusta para nada esas escenas que hemos visto hoy de nuestros migrantes en Chiquimula, Guatemala. Sabemos que Honduras tiene problemas serios, económicos, políticos, sociales, que conllevan justamente a que la población huya, lo reconocemos, de nuestro país. Pero bueno, esos escenarios que hemos visto hoy, bombas lacrimógenas, garrotes, nos entristecen mucho. ¿Qué comentarios tiene Guatemala sobre esto que ha pasado hoy ahí en el kilómetro 177, donde se ha producido esta reyerta con heridos tanto de ustedes como hondureños de la caravana que intenta llegar a México y luego a Estados Unidos? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Renato, buenas noches, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos observan a través de TN5 en Honduras. Tanto como a ustedes no les gusta, a nosotros tampoco nos agrada este tipo de escenas. Es lamentable que se tenga que dar este tipo de migraciones, es lamentable que una situación como la pandemia COVID-19 venga a convertirse en un gran obstáculo para este derecho a migrar. El Estado de Guatemala está muy preocupado, lo hemos venido diciendo desde que inició toda esta situación, lo hemos repetido varias veces hoy a medios hondureños. El Estado de Guatemala está muy preocupado por la salud y la seguridad de los guatemaltecos. Obviamente hay que respetar los derechos humanos de todos. No se está buscando en ninguna de estas operaciones, en ningún momento, negar o vedar el derecho de emigrar. Todo mundo bajo el acuerdo CA4 pues tiene el derecho de emigrar, siempre y cuando cumpla con algunas condicionantes, y a estas que son de carácter de índole migratorio, ahora se suma la de carácter sanitario. Estamos bajo los efectos de la pandemia, estamos entrando en Guatemala a un repunte nuevamente de casos, y pues el Estado está en todo el derecho de velar por la salud de los guatemaltecos. En ningún momento la intención ha sido impedir que los ciudadanos hondureños y otros de otras nacionalidades que les acompañen en esta caravana transiten por territorio. Únicamente estamos pidiendo que lo hagan de manera regular, que cumplan con los requisitos que tienen para ingresar y para transitar por el país. Hay cientos de personas de Honduras, de El Salvador, que se encuentran transitando en el país, que han cumplido con estos requisitos y lo hacen con completa libertad, lo hacen sin ningún problema. No hay en ningún momento, y repito por favor, un intento por detener esta situación. Únicamente pedimos que ellos cumplan con los requisitos. El problema que se dio ahora es que pues esta caravana logró rebasar la posición de bloqueo que se tenía en la frontera de Florido y avanzaron hasta 40 kilómetros más o menos dentro del territorio nacional. Ahí es donde está Vado Hondo. Más adelante, a otros 40 kilómetros, hay otra posición de bloqueo, y hoy pues surgió ahí también otro grupo de 800, de aproximadamente 800, no es una cifra exacta, aproximadamente 800, que pudieron haber evadido el primer puesto de control. Estamos ahora con dos grupos. En el paso de Vado Hondo, pues el tránsito estuvo interrumpido por un espacio de más de 36 horas. Esto ya tiene implicaciones para la economía del país, pues por ahí también transita mercancía y muchos productos perecederos, muchas personas que no pudieron llegar a sus empleos, otros que andaban en vías de turismo antes de que todo esto iniciara y que pues también se quedaron encerrados en el área. Coronel. Debemos reconocer, sí, que se han portado muy humanitarios los amigos de la caravana, pues ellos han permitido el paso de vehículos de emergencia. Sin embargo, continuaban bloqueando el tránsito de vehículos. Eso afecta la libertad de locomoción y afecta, como él le decía, la economía guatemalteca. ¿Le merece algún comentario las declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos
el licenciado Augusto Jordán Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos de Guatemala, que ha resentido y cuestionado estos escenarios vistos hoy ahí en Guatemala? Pues los reconozco, estoy consciente de ellos, sin embargo, me parece algo extraño porque hoy también se tuvo la visita de personeros de la PDH, ellos mismos dijeron ahí que reconocían que se están siguiendo protocolos y no se están cometiendo abusos. Y está en las cuentas de Twitter de la PDH, donde ellos hacen esa visita, hacen recomendaciones para un mejor trato en los términos que ellos entienden de un mejor trato a la caravana de migrantes. Algo que tiene que quedar bien claro, por favor, es que los integrantes de esta barrera de seguridad, tanto policía como militares, han sido instruidos desde el principio que el objetivo de toda la operación ha sido velar por el respeto a los derechos humanos de los migrantes. En un momento cuando ellos ya intentan cruzar estos cordones de seguridad y lo hacen con violencia, pues entonces hay necesidad de neutralizarlos. No se están empleando ningún método que sea letal para neutralizarlos. Se les permitió, a los que rompieron ayer el cordón, se les permitió regresar nuevamente a la caravana, no se les detuvo. A todas las personas que han buscado asistencia médica, pues se les ha dado asistencia médica. A todos aquellos que han pedido alimentos, pues se les ha procurado alimentos. Se ha puesto también transporte a disposición para que ellos retornen al paso fronterizo, solventen su situación y puedan regresar. Pero como datos interesantes, ayer ya en territorio guatemalteco, 21 ciudadanos se acercaron a uno de estos puestos de control, indicaron sentirse mal, les hicieron la prueba de COVID y los 21 salieron positivos. Ellos están haciendo cuarentena en territorio guatemalteco. Una vez termine la cuarentena y estén fuera de riesgo, serán retornados a Honduras para que solventen su situación migratoria y sanitaria y puedan iniciar su viaje si ellos gustan a través del territorio guatemalteco. Los cálculos oficiales de ustedes indican qué cantidad de hondureños en esta caravana. Mire, hay un cálculo aproximado que está siendo manejado por el Instituto Guatemalteco de Migración, que podría haber hasta 9,000 personas dentro del territorio guatemalteco. Ya algunos... hoy, con esta situación que se dio en Vado Hondo, con el despeje de la carretera, pues una buena parte de estos ciudadanos han retornado a la frontera. Se calcula que habrá entre 1,000 y 2,000 ciudadanos que han decidido retornar a la frontera. Han indicado ellos que van a volver a intentar regresar, son bienvenidos. En el momento que ellos quieran regresar a Guatemala son bienvenidos, pero por favor que cumplan con los requisitos que se les están pidiendo para ingresar al territorio guatemalteco. ¿Algunos han logrado sobrepasar la barrera de las autoridades, la barrera que ustedes han construido? No, en Vado Hondo, y los que llegaron hasta el cruce del río Motagua se encuentran ahí. Hoy, de hecho, ellos empezaron a replegarse, se encuentran en una población que se encuentra entre ambos puntos. Pues estaban manifestando ellos su deseo de reintegrarse nuevamente, intentar avanzar durante la noche, pero no van a poder lograrlo. La verdad es que no se puede permitir que ellos, de manera irregular, sin comprobar su estatus, y sobre todo su requisito sanitario, continúen avanzando en territorio nacional. Agradezco su gentileza de atender esta llamada, coronel Rubén Antonio Telles Cabrera. Muchas gracias. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Bueno, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, también se ha pronunciado este día en relación a estos incidentes y la caravana de 9,000 hondureños que intenta llegar a los Estados Unidos vía Guatemala y México. Nos vimos totalmente sorprendidos ya en el momento que se estaban dando estas acciones de la caravana por la actitud del gobierno de Honduras de no querer colaborar ante esta migración, a este flujo masivo de migrantes, donde Honduras se había comprometido a disponer de un grupo significativo de elementos de seguridad para disuadir la caravana de su egreso de Honduras hacia fronteras guatemaltecas. Nos vimos sorprendidos porque lejos de ejercer ese carácter de disuasión para evitar que ese flujo se proyectara hacia Guatemala, se dio como un acompañamiento de las fuerzas de seguridad hacia nuestras fronteras, donde lamentablemente vimos como de manera violenta, pues ingresaron violentando la soberanía territorial guatemalteca las personas participantes de esta caravana. Nosotros, en el marco del CA4, se exige el cumplimiento de un proceso migratorio regular, ordenado, formal, seguro, donde cada persona tiene
que pasar con su documento de identificación, un documento de viaje, y por los protocolos de bioseguridad se exige también, como en Guatemala, así como en otros países, que se cumpla con el protocolo de presentar su prueba PCR de COVID-19. Vimos algunos grupos de personas que estaban entregando documentos de PCR falsos. Pedro Brolo es el canciller de Guatemala. Honduras no cumplió con compromisos asumidos semanas atrás con nuestro país, El Salvador, México, Estados Unidos y la ONU, y no contuvo la salida masiva de migrantes hacia Guatemala con el anhelo de llegar a los Estados Unidos y que en 2 ocasiones ha chocado con la fuerza pública. En resumen, es lo que ha dicho el canciller Pedro Brolo y un comunicado que ha emitido el Ejecutivo, que ha expuesto que Honduras asumió, entre otros, estos compromisos: hacer un llamado para la preparación integral ante la conformación de caravana, disuadir, atender y retornar a las personas que tenían intención de migrar. Y no ha cumplido. Una situación sobre todo por los compleja. elementos policiales, que sí hubo un compromiso bastante claro, donde también se anunció con bombos y platillos, y esa es la mayor molestia. Hoy tenemos trabajos especiales de las causas de estas migraciones de hondureños, quienes son corresponsables de que los hondureños estén huyendo de nuestra geografía nacional. Así que les sugerimos su atención. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa solicitando tu préstamo PYME con plazos flexibles y periodos de gracia para que juntos sigamos reactivando la economía del país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa con tu préstamo PYME. Solicita capital de trabajo o alivio de deuda. Hazlo por nuestra banca en línea. Durante la ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía Nacional, el presidente Juan Orlando Hernández mandó un fuerte mensaje a narcotraficantes hondureños que han sido extraditados a Estados Unidos. El presidente Hernández aseguró que los criminales que se encuentran recluidos en las prisiones de Estados Unidos están buscando reducir sus penas, haciendo acusaciones sin fundamento contra personas e instituciones públicas que los combatieron. Se atraparon, otros se fueron a entregar, se les han quitado sus bienes, su libertad, y buscan a cualquier precio bajar sus penas, recuperar sus bienes, y lo hacen mintiendo ridículamente, engañando, acusando lógicamente a las instituciones y a las personas que decidimos enfrentarlos. Hernández dejó claro que los criminales están en la cárcel por sus crímenes y que muchos de ellos son asesinos múltiples. El gobernante también afirmó que en este país todos nos conocemos y que la verdad siempre sale a la luz. No de 1 o 2 asesinatos, son asesinos múltiples. Hacen esas ridículas acusaciones contra las instituciones y las personas que pusimos nuestras vidas. En Honduras, prosiguió diciendo el mandatario, hay 2 bandos, los criminales que hace años gobernaron al país a su antojo, rompiendo la ley, y están los que quieren devolverle la paz a Honduras. Los criminales que quieren volver a dominar el país, como un día lo hicieron, con sus acusaciones falsas para intimidar y que nunca nadie más se atreva a enfrentarlos. Y el bando de quienes no respaldan los hechos.
Los patos le disparan a las escopetas y los criminales, buscando venganza, realizan acusaciones ridículas. Pero no nos detendrán, no nos van a atemorizar. A esos delincuentes capaces de vender hasta su propia madre, se les acabó la fiesta, finalizó diciendo el presidente Juan Orlando Hernández. La líder indígena y premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, a través de sus redes sociales se refirió a las caravanas de migrantes y posteó lo siguiente: lamentablemente la corrupción, la exclusión y la extrema pobreza obliga a la gente a arriesgar su vida y la de sus hijos. Exigimos a los gobiernos que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, incluyendo ayuda humanitaria, concluyó. La Comisión de Acción Social Menonita, mediante un comunicado, lamentó las acciones policiales y militares represivas y lesivas de los derechos humanos de las autoridades de Guatemala contra los migrantes de Honduras. Cuestiona las causas que generan la migración, como la pobreza, violencia, corrupción, falta de oportunidades agudizados por los recientes fenómenos naturales, así como la indiferencia y la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales. En el escrito, la Comisión de Acción Social Menonita solicita a las autoridades de Guatemala y México que respeten los derechos humanos, así como la integridad física y psicológica de los compatriotas migrantes, evitando la criminalización y el uso excesivo de la fuerza, al tiempo que exhortan a los organismos internacionales de derechos humanos a actuar con prontitud para mediar en esta crisis humanitaria. La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Saraí Aguirre, ante los hechos ocurridos este fin de semana en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala, con la caravana de migrantes hondureños, hizo un llamado a la calma, al tiempo que pide a los países de la ruta migratoria a respetar la dignidad y hacer efectivos los derechos humanos de los hondureños que buscan el sueño americano. Izaguirre aseguró que los estados deben garantizar que la migración sea regular, ordenada y segura para evitar que existan crímenes que atenten contra los compatriotas. De igual forma, instó a los estados a garantizar el derecho humano a migrar. La comisionada del CONADE explicó que debe haber un trato diferenciado para la atención de personas dentro de la caravana, ya que algunas de ellas necesitan protección, las cuales no pueden retornar al país. Por último, el CONADE asegura que seguirán trabajando para lograr un respaldo subregional, regional y universal en cuanto al recordatorio de los estados de proteger y respetar los derechos humanos de los migrantes. El tema de las caravanas migratorias puede ser visto desde dos enfoques según los analistas. El primero, la ausencia de voluntad política para resolver o amortiguar los problemas estructurales que orillan a que migren. Solo en el Congreso existen 28 comisiones legislativas y ninguna en materia migratoria. En tanto, el segundo enfoque se relaciona con la conveniencia de los gobiernos de hacerse de la vista gorda por el dinero que recibirán por las remesas de los migrantes. Desempleo, violencia, inseguridad, crisis políticas y los estragos causados por el paso de ETA y IOTA en Honduras son, entre otras, las causas que orillan a muchos compatriotas a dejar el país y realizar el peligroso viaje en las caravanas en busca del sueño americano. Según los analistas, esta crisis humanitaria tiene responsables. Muchos pudieron tomar decisiones a favor del desarrollo nacional, que eso era lo que habría evitado tanta migración. El tema económico, la falta de oportunidades y responsabilidad de todos los gobiernos, todos los que han pasado, no han hecho lo que les correspondía. Hasta la fecha nosotros no miramos una normativa que vaya encaminada a fortalecer y eliminar lo que es la migración, a fortalecer el derecho que ellos tienen para poder obtener trabajo, sino que miramos más bien proyectos de ley que van encaminados a generar impunidad con los involucrados. La voluntad política para abordar este tema es prácticamente inexistente, según este experto, al grado que en el Congreso Nacional existen 28 comisiones especiales, pero ninguna relacionada al tema de la migración. También considera que existe un trasfondo para no tratar directamente la temática y está relacionado con el envío de remesas a Honduras. En el Congreso de la República de Honduras, que hay 28 comités, no hay ningún comité de migración. Todo el mundo ve la migración desde un ángulo que le conviene. Nos hemos convertido en una sociedad hasta cierto punto muy hipócrita, en el sentido que vivimos de las remesas.
el mayor ingreso de divisas al país son las remesas que generan los migrantes. Entonces, al final vemos hacia un lado porque pensamos que el beneficio llegará en su momento. De su lado, la vicecanciller Nelly Jerez insiste en que grupos del crimen organizado están incitando y confundiendo al pueblo con estas caravanas y que el gobierno ofrece varios programas y oportunidades para la población, opinión que no es del todo compartida por este analista. El modelo económico que no genera oportunidades de empleo, oportunidades de vivienda, oportunidades de salud, oportunidades de estabilidad política y oportunidades de convivencia. Eso hace que los hondureños históricamente hayan buscado en Estados Unidos una salida a sus problemas. Para los expertos, el problema de la migración se agudizará este año e incluso podría traer implicaciones internacionales con Estados Unidos, Guatemala y México. Lamentan además que históricamente los diferentes gobiernos de Honduras nunca hayan tomado cartas en el asunto, ni las decisiones oportunas a favor del desarrollo nacional que podrían frenar la migración y desesperanza. Los gobiernos desde 1980, hoy la prensa internacional se ha ocupado y reflexiona sobre este fenómeno migratorio de Honduras y culpa a los gobiernos que desde el retorno a la democracia no han tenido la capacidad de revertir esta pobreza, esta inequidad, esta desigualdad de Honduras, sino que han fomentado la corrupción y, como lo decía Julio Navarro, un modelo que se vuelve desigual. Y también corresponsabilizan a los gobiernos de los 30 años anteriores al retorno a la democracia, es decir, a los militares. Hoy la prensa internacional se está ocupando de este fenómeno del país en América Latina que en este momento más expulsa a sus ciudadanos, Honduras. El problema migratorio relacionado con las últimas caravanas no tiene nada que ver con alguna responsabilidad de la clase política, afirma el nacionalista Fernando Anduray. En tanto, otros atribuyen esa crisis a cuestiones profundas relacionadas con pobreza, desigualdad y ausencia de políticas públicas, además de la falta de liderazgos creíbles por parte de la oposición. El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, aseguró este lunes que la migración es un problema permanente de la humanidad y no de un país específico donde existan políticos malos. Lo ven desde afuera, nosotros lo vemos desde adentro. El problema de la migración es un problema permanente de la humanidad, no de un país específico donde hayan malos políticos. Tiene que ver en mucho con condiciones de seguridad y en mucho también ahora con condiciones de cambio climático. Anduray explicó que existan o no buenas condiciones en Honduras, la migración siempre va a ser un fenómeno político y social. Además, instó a la prensa internacional a investigar quiénes están detrás de las convocatorias de las caravanas. En el pasado salían de Honduras 100.000, 150.000 personas al año y regresaban 70.000, 80.000 personas. Se iban todos los días y todos los días regresaba alguien. Ahora no se van todos los días. Ahora esperan que alguien los convoque, hacen los grandes escándalos y después regresa una buena parte al país. De tal forma que se provoca un daño político y grandes titulares en la prensa internacional como esos, de que por los políticos es que hay migración en el mundo. Sin embargo, el expresidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Liberal, Carlos Orbin Montoya, admite que los gobiernos acostumbrados a improvisar han fallado en construir políticas públicas para disminuir la migración. El problema tiene raíces profundas en la pobreza de Honduras y en la falta de políticas de desarrollo económico. Los gobiernos improvisan, generalmente sus presupuestos son deficitarios. Generalmente los gobiernos al improvisar no toman en cuenta el futuro, sino el inmediato, el ya, todos los días. Desde el ojo de la crítica internacional se cuestiona a una oposición que se ha desentendido de los verdaderos problemas del país. Me parece que el planteamiento político serio está ausente en el país. Quienes están gobernando en el Partido Nacional perdieron cualquier credibilidad, no son confiables absolutamente en nada. Han puesto en evidencia un nivel de corrupción inimaginable
El Congreso Nacional ha actuado a espaldas del pueblo, confrontando al pueblo, legalizando todo lo que es ilegal, haciendo leyes para favorecer a grupos de manera muy particular. Entonces, cuando mira usted esa postura, debería de ser la oposición en primer lugar. Deberían de tener conciencia que el verdadero interés de ellos no debería de ser estar en función de cuáles son las migajas que recogen del poder, sino que debería de ser alrededor de una visión de nación, de ver cómo se plantean alternativas de solución al país. Cerrato considera que debe existir un cambio de gobierno para comenzar una nueva ruta, para posteriormente juntarse para lograr un entendimiento y plantearle al pueblo esperanza bajo un criterio de unidad. Los entrevistados coinciden que esto va más allá de lo político, ya que es un problema social y los hondureños van a seguir migrando hacia los Estados Unidos. José Andino, Telenoticias. Defensores de derechos humanos realizaron este día un plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público para exigir a las autoridades información sobre el paradero de los líderes garífunas raptados en julio del año pasado en el Triunfo de la Cruz Tela. En efecto, nosotros venimos aquí a las instalaciones del Ministerio Público ya que el día de hoy, 18 de enero del presente año 2021, se cumplen exactamente 6 meses sobre el desaparecimiento de nuestros compañeros garífunas. Han sido 6 meses de zozobra, 6 meses de desesperación, 6 meses de incertidumbre y peor aún, son 6 meses dentro de los cuales las autoridades competentes no se han pronunciado al respecto y es por ello que nosotros venimos aquí el día de hoy. El plantón fue realizado a los 6 meses de la desaparición de los activistas garífunas, quienes, de acuerdo a defensores de derechos humanos, fueron raptados por individuos no identificados vestidos con indumentaria policial. Denunciaron que hasta el momento las autoridades solo les han hecho informes vacíos que demuestran su poca voluntad para resolver este caso. Más adelante, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada denuncia que el Servicio de Administración de Rentas, SAR, incumple decreto de emergencia y que hostiga al sector privado. Antes, en nuestra sección de tecnología, le presentamos el último invento de Brundle, una firma especializada en tecnología de la salud y cuidado personal que ha sacado al mercado un purificador de aire capaz de capturar y eliminar el virus de COVID-19 que pueda flotar en el aire. Gabriela Lobo nos tiene los detalles. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. En tiempos de pandemia, la tecnología no podía quedar atrás y es así como surge el purificador de aire Brundle Pro, que captura y elimina las partículas de la COVID-19 que podrían estar presentes en el aire. Brundle, especializada en la tecnología de la salud y cuidado personal, presentó un dispositivo desinfectante, mismo que ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, asegurando que es capaz de eliminar en 15 minutos un 99.9% de las partículas del coronavirus presentes en el aire. El equipo, que ya se comercializa en Norteamérica, incluye 5 capas de protección y 3 filtros, así como desinfectante UV y de plasma, y con esto logra romper las membranas del virus que atacan el ADN de la COVID-19. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada solicitó al Servicio de Administración de Rentas respetar el decreto que autoriza la declaratoria y extensión de la emergencia aprobada el 29 de diciembre pasado, que permite ampliar los plazos y dejar en suspenso todo tipo de notificaciones. La posición del COEP es correcta. Hay un decreto ejecutivo PCM 146-2020, publicado el 29 de diciembre de 2020,
que extiende la declaratoria de la emergencia, motivo por el cual, conforme al artículo 5 del decreto 33-2020, los plazos de notificaciones continúan en suspenso. No vemos por qué esto debe ser diferente a partir del 4 de enero de 2021, cuando la autoridad tributaria empezó a realizar notificaciones, aun cuando ya estaba vigente el decreto ejecutivo PCM 146-2020. Explicaron que el SAR sigue haciendo notificaciones a los aportantes al fisco a pesar del decreto de emergencia. Por eso la empresa privada invita a tomar medidas coherentes con la ley. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. La comisión tripartita integrada por los trabajadores, empresarios y el sector gobierno este día tuvieron su primer acercamiento para comenzar a negociar el salario mínimo. El ministro del Trabajo explicó que distribuyeron la información de una encuesta para conocer la realidad actual del país y en base a esto tomar las decisiones. El día de hoy hemos retomado las conversaciones en torno al salario mínimo. La comisión negociadora del salario mínimo se ha reunido el día de hoy. La Secretaría de Trabajo ha presentado el informe de mercado de trabajo y salario mínimo al corte del día de hoy con los datos que vienen de la encuesta permanente de hogares y hemos acordado con los sectores tomar un compás de espera, de tiempo, para poder analizar el informe que hoy formalmente se ha presentado. Como es normal, existen diferencias entre el sector obrero y el sector empresarial. Los primeros esperan un aumento acorde al incremento del costo de vida, mientras los empresarios abogan por priorizar las plazas de trabajo que aún subsisten a pesar del embate de la pandemia y las dos tormentas tropicales. La nueva reunión se realizará el próximo 12 de febrero. La instalación de la mesa para la negociación del salario mínimo comenzó con dos extremos: los obreros pidiendo un aumento en función a la tasa de inflación del 4% y el sector privado que se llama al silencio y prefiere hablar de cuidar y salvar plazas de trabajo existentes. Comienza el estira y encoge entre el sector obrero y patronal con miras al incremento del salario mínimo. Los trabajadores pujan y esperan se apruebe un aumento superior al 4.01%, que es la inflación del 2020 según el Banco Central, mientras la clase patronal nunca habla de incrementos y solamente se refiere a cuidar y salvar las plazas de trabajo que existen. Es importante que las decisiones que aquí tomemos sean en primera instancia para preservar el empleo y para crear condiciones necesarias para poder generar un mayor número de puestos de trabajo. Un reajuste debe haber, yo recalco, el trabajador tiene que resarcirse de esa pérdida que ha tenido en el 2020, ¿verdad? Porque se ve afectado económicamente, el trabajador ahora gasta más y consume menos. El salario mínimo actual es de 6.000 lempiras en el sector agrícola y de 11.500 en el sector financiero. Esto implica que un incremento en base al 4.01% que es la inflación oscilaría entre 240 y 460 lempiras el aumento. Para algunos es poco dinero tomando en cuenta las alzas a la canasta básica familiar. Para otros sería una catástrofe perder su empleo por un pírrico incremento. Si viene, bienvenido sea, como le digo, pero si no estamos conformes ahorita así como estamos con el sueldo, porque el problema es por la situación. Usted sabe que mucha gente más bien perdió su trabajo ahorita y nosotros gracias a Dios lo tenemos. De que va a servir, pero no es lo que uno realmente se merece. Los pequeños emprendedores son de la opinión que los MIPYMES no caben en esa negociación. Cualquier incremento que aprueben no lo van a poder aplicar porque están sobreviviendo y despidiendo a su personal por falta de ingresos, y aumentar salarios solamente incrementaría el desempleo. Vamos a dejar de consumir el servicio de trabajadores. Eso es lo que va a pasar. Cuando a uno le suben el precio al servicio que está consumiendo y ya no lo puede comprar porque no tiene poder adquisitivo, deja de comprarlo. Eso es lo que va a pasar. No más empleados, no recontrataciones, seguimos siendo como estamos y haciendo las cosas como las estamos haciendo, a medias. El primer encuentro sirvió para medir fuerzas y recibir toda la documentación en relación a la situación de pobreza y desempleo que vive el país, lo que servirá de horizonte para que el sector obrero y patronal planteen y fundamenten su propuesta. Con el inicio de las negociaciones del salario mínimo, algunos trabajadores son de la opinión de que es preferible recibir algo de incremento a no recibir nada, pero otros prefieren mantener sus plazas de trabajo que ser despedidos como se ha anunciado. Nelson Lanza,
Telenoticias. En el recorrido por las instalaciones físicas de la represa Patuca 3 en el departamento de Olancho, el presidente Juan Orlando Hernández se comprometió este lunes a no dejar nada pendiente de esta obra y les recuerda a los pobladores que terminará totalmente el proyecto como lo hizo con la carretera entre Juticalpa y Tegucigalpa, misma que no pudo ser terminada por dos presidentes olanchanos que tuvo el país. Pero le digo a los olanchanos, así como soñaron con una carretera y por mucho tiempo estuvieron esperándola y pasaron dos presidentes de aquí y no se la hicieron, ahora nosotros vamos a completar eso. Esto se empezó en otro gobierno y se continuó y ahora se tiene que completar como todo un sistema. Dijo que una buena noticia, más allá de la generación de los primeros 45 megavatios de los 104 de capacidad de esta represa hídrica, es el fin de los apagones y el bajo voltaje en todo el departamento de Olancho. Pero son tantas las historias que se van a sentir identificadas porque hubieron estufas quemadas, porque hubieron refris quemadas, pequeños negocios que perdieron sus pequeños freezers o los utensilios que ocupaban para poder sobrevivir diariamente. Es historia del pasado. Me acaban de informar que están produciéndose 45 megas solo para el departamento de Olancho. O sea que esta es otra historia positiva para el departamento de Olancho. Después del mejor invierno de los últimos 15 años y el paso de dos fenómenos naturales al hilo, el embalse de la represa Patuca 3 está al 100 y estrena el turbinado con la generación de los primeros megavatios y la espera de mejorar las líneas de transmisión para trasladar el resto de energía que saldrá de esta obra. El recorrido hecho por el presidente Hernández por las instalaciones de la represa hidroeléctrica Patuca 3 en Olancho estuvo precedido de una protesta de pobladores de la zona que reclaman el incumplimiento de obras, entre ellas 11 tramos carreteros, 2 aldeas incomunicadas, entre otros que el mandatario se comprometió a solucionar. Son imágenes frescas de esta mañana de lunes en las afueras de la represa hidroeléctrica Patuca 3. Pobladores en reclamo por el anuncio de la inauguración de este megaproyecto hidroeléctrico con obras comunales pendientes en varias aldeas del lugar. Afectado totalmente el municipio, sin carreteras, sin energía eléctrica, sin construir las viviendas de los afectados, sin pagar las tierras, sin legalizar las tierras, sin agua potable para más de 16 comunidades. Al final, la inauguración de este proyecto se quedó en un recorrido que hizo el presidente Juan Orlando Hernández, que inmediatamente giró instrucciones para atender el reclamo que originó esta protesta. Hoy estamos girando instrucciones a el secretario general de gobierno, Carlos Madero, para que a través de los fideicomisos que se han estructurado para construir infraestructura, esté considerado también las diferentes carreteras que tienen que ver con la distancia de aquí a Poncaya, luego toda esa carretera que viene de Juticalpa. Son 11 tramos carreteros afectados luego del paso de las tormentas Eta y Iota, 50 comunidades bajo ataque por una plaga de zancudos que saltan del espejo de agua y 2 aldeas totalmente incomunicadas por el embalse, más otras que irónicamente no tienen energía eléctrica pese a estar pegadas a la represa. Estuvimos fumigando, atacando el tema del zancudo en más de 50 comunidades. Resolvimos con una solución temporal el tema del agua de consumo humano. El proyecto Patuca 3 inició su construcción el 21 de septiembre del 2015. Pasó por retrasos de todo tipo y escandalosos actos de corrupción hasta producir los primeros megavatios que hoy por hoy terminaron con la queja de los pobladores de Olancho cansados del bajo voltaje y las constantes interrupciones de energía. Construyendo Esperanza, así se denomina la nueva campaña de Televicentro, Emisoras Unidas, Se Pudo, Hábitat para la Humanidad, Techo y las Fuerzas Armadas, que en el marco del proyecto Una Alianza por la Esperanza se unen para reparar y construir viviendas a las personas afectadas por los meteoros Eta y Iota. Las primeras 22 viviendas serán terminadas en 6 semanas y entregadas a igual número de familias en Santa Bárbara.
Con esta firma, la incertidumbre se terminó y las esperanzas resurgieron para los habitantes de la comunidad de Los Puentes en Macuelizo, Santa Bárbara, estremecida por los fenómenos naturales ETA y IOTA, luego del desbordamiento del Río Blanco. Gracias al proyecto Una Alianza por la Esperanza y a la campaña Construyendo Esperanza que lidera Televicentro y Emisoras Unidas y otras instituciones, se colocó la primera piedra de 22 viviendas que se construirán en la comunidad para igual número de familias afectadas por los dos meteoros. Impactante cómo la gente aquí tiene esperanza de salir adelante y nosotros venimos a darles un poquito de apoyo y nos vamos muy motivados porque no es lo mismo estar en nuestros escritorios o viéndolo en la televisión como vivirlo y sentirlo. Honduras necesita el apoyo de todos, que seamos más humanos, que tengamos más empatía y que haya menos corrupción en nuestro país. El vagón de la campaña Construyendo Esperanza también es liderado por la organización Cepudo, Hábitat para la Humanidad, Techo y las Fuerzas Armadas, quienes apoyarán en la construcción de las viviendas de las familias que también recibirán camas y estufas. Que todos los afectados por ETA y IOTA puedan acceder a una vivienda digna. Y yo creo que gracias a esta campaña que Televicentro se ha dignado a hacer, lo vamos a lograr. Muy alegres, muy contentos de estar unidos a esta iniciativa que la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas ha hecho el llamado. Nosotros de primero dijimos con mucho gusto, nos unimos y podemos contribuir a ayudar a estas familias que han perdido sus viviendas durante estos huracanes, claro. Las autoridades de Macuelizo en Santa Bárbara agradecieron el apoyo para los habitantes de la comunidad de Los Puentes gracias a la iniciativa liderada por Televicentro y Emisoras Unidas. Me llena de satisfacción porque sabemos que se les va a construir viviendas a las personas que más lo ocupan. Hoy que la licenciada Ana María entrevistaba a personas en escuelas, viste cómo habían niños en brazos de madre llorando. Lloran de tristeza, pero a la vez de alegría porque van a tener un techo digno y un piso digno y paredes dignas, o sea, una casa digna con todo adentro. A la inauguración de la campaña asistieron las familias afectadas y que serán beneficiadas con la iniciativa, y además se contó con la presencia del obispo de la diócesis de Copán, Monseñor Darwin Andino. Mariolanda, Telenoticias. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo la censura en redes sociales a Donald Trump abre el debate en las redes sobre los alcances y limitaciones de libertad de expresión, partiendo que esta última no es un derecho absoluto. TN5 en línea es presentado por Coors Light, tan fría como las montañas, made to chill. Con las recientes decisiones sobre silenciar al presidente Trump de las plataformas sociales, hay consenso en que debe erradicarse el discurso que incita a la violencia, pero no hay consensos sobre cómo y quién debe hacerlo. Por un lado, algunos consideran que esto ha sido ilegal, como es el caso del abogado experto en libertad de expresión Borja Atsuara, quien en diversas entrevistas cuestiona que si Trump hubiese cometido delito, que lo diga un juez, y lanza la pregunta: ¿Mark Zuckerberg o Jack Dorsey de Twitter saben más que todos los jueces de Estados Unidos? De hecho, el fundador de Twitter reconoció que tomaron una decisión peligrosa porque fragmentan la conversación pública y sientan un precedente: el poder de que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global. Sin embargo, en el mismo hilo de publicaciones indica: si la gente no está de acuerdo con nuestras reglas, simplemente puede ir a otro servicio. Sergio Carrasco, abogado experto en telecomunicaciones, indica que no ha habido censura, pues lo que ha habido es una empresa privada que ha limitado los derechos, pero no toda limitación es una vulneración a los mismos. En juego está el papel que deben adoptar las redes sociales. O son únicamente intermediarios y permiten publicar todo tipo de contenido que claramente no sea ilegal, o realmente toman una posición más activa y eliminan contenido que no sea sano. De cualquier forma deben definirlo, porque actualmente esa es una decisión que está en el aire. TN5 en línea fue presentado por Coors Light, tan fría como las montañas, made to chill.
Luego de una reunión de trabajo entre autoridades de inversión estratégica de Honduras, InvestH, y representantes del Foro Nacional de Convergencia, el secretario ejecutivo de esa organización, Omar Rivera, exigió la inmediata puesta en funcionamiento de los 7 hospitales móviles adquiridos hace casi un año a la empresa de Axel López, tras calificar como inaceptable que el sistema hospitalario colapse y estos módulos no estén prestando un servicio a la población. Hemos exigido también que esos hospitales móviles empiecen a funcionar de inmediato, que articulen una acción conjunta con la Secretaría de Salud para que cuando se entreguen los hospitales que hacen falta en el mes de febrero y marzo empiecen a funcionar de inmediato y no se ponga como excusa de que no se tienen médicos especialistas o enfermeras. Por su parte, el miembro de la Comisión Interventora de InvestH enfatizó que la operación de la estructura modular no compete a Invest, sino a la Secretaría de Salud, y que estos realizan el proceso con la supervisión de expertos. Caso contrario, no los aceptarían. Eso no es responsabilidad de Invest y quien le tiene que contestar cuándo y cómo serán puestos en marcha los hospitales de la Secretaría de Salud. Nosotros lo que podemos decirles es que por parte de Invest, el hospital de San Pedro Sula, que entiendo ya está operando desde hace 3 meses, y el hospital de Tegucigalpa ya fueron entregados a CESAL. En esta semana será entregado Choluteca, la próxima semana Santa Rosa, y para finales de febrero deberíamos de tener ya los hospitales y los demás hospitales entregados. Honduras compró por medio de InvestH 7 hospitales móviles a un costo de $48 millones en un proyecto que se denomina llave en mano para atender la pandemia. El pago se hizo al contado a un intermediario en abril de 2020. De estos nosocomios, apenas uno funciona en San Pedro Sula. En menos de una semana aumentó en un 10% la positividad de casos COVID-19 en el departamento de Cortés, que experimenta actualmente una mínima ocupación hospitalaria. Sin embargo, se ha anunciado que la primera semana de febrero se habilitará otra sala en el Hospital Leonardo Martínez. La positividad de casos COVID en el departamento de Cortés aumentó de un 35% a un 44%, según el informe de la segunda semana epidemiológica de este año, lo que representa un evidente aumento de contagios. Estamos ya con este ascenso como lo estuvimos en los meses de junio, julio, donde se tuvo un incremento no solo en las personas diagnosticadas a nivel comunitario, sino que también en un ascenso en los ingresos intrahospitalarios. Y estamos viendo de que no importa la edad, sino que se están ingresando también personas de todas las edades. Entre hospitales públicos, privados y el Seguro Social, las autoridades de salud estiman que son al menos 30 pacientes los que mueren cada día en el país por COVID, enfermedad que mantiene casi al 100% la ocupación hospitalaria, situación por la que el gremio médico de la zona norte solicitó que se tomen las medidas para reducir los contagios. Y le pedimos que por favor regule la circulación nuevamente a dígitos para que esto disminuya y dé un respiro a la pandemia, le dé un respiro a los médicos. Estamos cansados ya. Llevamos 3 semanas agotadoras. Si bien es cierto, es nuestra labor, pero imagínese usted, es lamentable emocionalmente saber que tenemos un paciente grave y no poderlo hospitalizar, porque no hay cupo. Los hospitales como el Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez están casi al límite de su capacidad. Hoy amanecieron el primero con 59 pacientes y el segundo con 74. Ante la necesidad de más cupos, se anunció que a inicio de febrero se habilitará otra sala en el Leonardo Martínez con capacidad para 50 pacientes remitidos de los triajes. Las camas y otros insumos para esta ampliación lo donó hoy la Fundación Manos Apoyando a Honduras. Y eso va a venir a descongestionar ciertos pacientes que quedan hospitalizados en los triajes en condiciones que no son las adecuadas, y así poderle dar respuesta para que estos pacientes tengan aquí una mejor condición y mejor cuidado, tanto médico como de enfermería. Según muestra de laboratorio procesada, solo en San Pedro Sula se registró una positividad del 75%, con un aumento de más de 1.000 casos en comparación con la semana epidemiológica 1. En pleno repunte de una nueva oleada del coronavirus, la incertidumbre sigue caracterizando el manejo de la emergencia sanitaria, al trascender que 2 centros de triaje estarían siendo cerrados, uno para ser reubicado y el otro sin saber su futuro.
En pleno repunte de la pandemia por COVID-19 y mientras las salas de atención siguen incrementándose en número de pacientes, los triajes funcionan como centros de estabilización en 6 puntos de la capital. Sin embargo, todo apunta a que en las próximas horas el triaje ubicado en el Infop y el del Centro Cívico Gubernamental podrían cerrar sus puertas. La preocupación, ¿verdad?, que están solicitando los dos inmuebles, tanto el Centro Cívico Gubernamental como el Infop, que tenemos 6 triajes y actualmente lo necesitamos. Si en un caso fueran trasladados, se van a trasladar de forma responsable en lugares donde reúnen las condiciones adecuadas. Lo anterior por la supuesta solicitud de la concesionaria del Centro Cívico Gubernamental, donde se pretende habilitar las operaciones de varias secretarías de Estado en ambas torres. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral pide las instalaciones del Infop porque sirven de bodega para el material electoral de cara a las elecciones primarias del 14 de marzo. Lo ideal es que se reubiquen en otro lado porque así como están las atenciones vamos cada vez más. La idea más bien en vez de cerrar es aperturar nuevos triajes para garantizar la atención integrada a todo el pueblo capitalino. Ambos centros sirven de alivio para las salas COVID de los principales centros asistenciales de la capital, cuyas salas superan el 60% de su capacidad. En el caso del Centro de Estabilización del Infop, solo este lunes las atenciones fueron más de 250, la mitad de ellas positivas al virus. Por ello es imposible cerrar sus puertas, pero ya se contempla un traslado según su coordinador. Extraoficialmente se nos ha dicho que tentativamente vamos para la colonia Kennedy a trasladarnos con las instalaciones del triaje, ¿verdad? Eso vendría beneficioso para esta colonia que ha tenido un repunte en las últimas semanas y para nosotros satisfactorio poder ayudar a las personas para que se aboquen al triaje. El futuro es más incierto en el caso del triaje del Centro Cívico, donde todavía se desconoce cuál sería la ubicación. Lo que no sería oportuno según sus autoridades, pues en la zona donde se ubica, 7 de cada 10 pacientes resultan positivos. La mayoría llegan en etapa 2 de la enfermedad, es decir, con sus pulmones ya comprometidos. En este momento no va a pasar, porque hay presión tanto de la población, tanto de la gente que labora en los lugares, en que se siga operando de la manera en que se está realizando. No es posible que en un pico actual como el que tenemos en la pandemia estemos pensando en cerrar o trasladar triajes, porque los triajes están ubicados según las áreas geográficas de influenza. Entonces deben de seguir operando como lo están haciendo, desde donde lo están haciendo. De momento, las autoridades sanitarias se niegan a la idea del cierre de centros de triaje, indicando que los próximos meses la enfermedad arreciará, por lo que se debe poner la mira en la apertura de nuevas instalaciones. Según autoridades sanitarias del país, enero concluirá con más de 36.000 casos positivos por COVID-19, la mayoría en las principales ciudades, por lo que cerrar centros de triaje significaría el acabose para los hospitales públicos del país. Gabriel Andino, Telenoticias. Y hay tres municipios en Francisco Morazán que están dando un 100% de positividad en las pruebas PCR. San Ignacio, Valle de Ángeles y Santa Lucía. San Ignacio, Valle de Ángeles y Santa Lucía. Así que invitamos a los alcaldes de ese municipio que conjuntamente con las autoridades del gobierno central establezcan estrategias para revertir estos porcentajes. 100% de las pruebas PCR positivas indica el incremento y los riesgos que la gente está corriendo en esos municipios, San Ignacio, Valle de Ángeles y Santa Lucía. El último informe de la caracterización de casos de la COVID-19 en el país revela que la semana 1 y 2 de este año presentan un incremento de positividad y transmisión alto en comparación con los últimos meses de 2020, indicando que el porcentaje de asintomáticos supera el 68% de los casos, de los cuales el 28% requiere hospitalización y el 8% llegar a unidad de cuidados intensivos. Estamos viendo que los que se están enfermando es la población laboralmente activa. Entre los 20 y 39 años es donde se concentra el mayor número de personas afectadas y la relación entre hombre y mujer es igual. O sea, no hay una diferencia marcada de un sexo a otro, sino que es igual. Esto es con respecto a las personas afectadas por la COVID. Se indicó. Con respecto a las defunciones, seguimos viendo que el comportamiento es mayor en las personas de adultas mayores. ¿Por qué razón? Hay enfermedades de base, diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatía y una condición como la obesidad que pone en riesgo la situación de salud si una persona adquiere este virus, y vemos nosotros que están siendo más afectados los hombres que las mujeres.
Se indicó que actualmente se cuenta con 248 triajes a nivel nacional, uno al menos en cada departamento. Además que se cuenta con un total de 1.278 camas habilitadas para atención para pacientes COVID, aparte de las UCI que son limitadas, pues a nivel nacional 40 ya están ocupadas, en tanto la mortalidad es de 36 defunciones por cada 100.000 habitantes. Hemos destacado que se ha presentado un incremento en el número de pruebas y un incremento en el número de pruebas positivas. Esto tiene relación con los acontecimientos que se han dado en las últimas semanas de diciembre y que están vinculados con un aumento de la transmisión en todos los órdenes. Se informó que los niveles de contagio y positividad son elevados en Francisco Morazán, Valle de Ángeles, Santa Lucía, San Esteban, en Comayagua, Trujillo, en Colón, La Ceiba, Tela y Arizona, en Atlántida, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma y demás lugares turísticos con mayor movilidad correspondiente al corredor económico. César Quintanilla nos presenta las condiciones del tiempo para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Las condiciones húmedas, inestables que se han venido manifestando en el territorio hondureño van a continuar a extenderse para esta jornada del martes y principalmente en la costa norte del país y hacia la región oriental. Mire la cantidad de nubosidad que sigue circulando en el territorio nacional, producto de ¿qué? De una alta presión, una cuña anticiclónica que sigue haciendo correr pues el viento un poco acelerado y eso se mantiene para esta próxima jornada. Y como consecuencia, el arrastre de humedad y esas corrientes de bajo nivel que se hacen sentir y que justamente nos dan esa condición inestable. Y otro factor importante es el oleaje, que se mantiene muy pesado en el litoral caribe hondureño y esto hace imposible las labores de pesca y por eso nuestros amigos pescadores pues están pendientes ahí informándose con nosotros. Así amaneceremos con mucha humedad en toda la costa norte de nuestro país y algunas regiones del oriente y occidente, pero hacia horas del mediodía la condición mejora y tendremos pues este panorama con menos lluvias y la condición un poco más estable, pero siempre manteniendo, repito, las corrientes fuertes así de viento, mientras las temperaturas oscilarán entre 22 y hasta llegaremos quizás los 28 grados Celsius a nivel nacional. Esas son las condiciones para la próxima jornada y cierro con esto. Una noticia urgente de la ONU. La Organización Meteorológica Mundial confirma que el año 2020, que recién dejamos atrás, fue uno de los más cálidos registrados en la historia y que la década de 2011 a 2020 fue la más calurosa. Y por eso dice que el cambio climático es hoy tan poderoso como la fuerza misma de la naturaleza. Y por eso debemos esperar más fenómenos extremos, lastimosamente por este cambio climático inducido por las actividades de nosotros. Saludos, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. La Secretaría de Educación realizó este lunes el lanzamiento de la campaña nacional Te Queremos Estudiando con el fin de fortalecer el acceso a la inserción, reinserción y permanencia de los educandos en el sistema educativo. No hemos realizado pilotajes presenciales, lo que se ha realizado son campamentos lúdicos en los albergues y en algunos lugares en donde estaban concentrados los niños, pero no es aún el pilotaje. La experiencia que estamos proponiendo llevar a cabo es a partir del segundo trimestre, cuando tengamos todas las condiciones, revisados los planes de trabajo de cada centro educativo y podamos decir, este centro educativo está listo para hacer un piloto de modalidad presencial. A raíz de la pandemia, reforzamos nuestro compromiso en el sector de educación de Honduras para que más de 2 millones de estudiantes continuaran estudiando, independientemente al formato remoto, virtual, con contenidos audiovisuales, didácticos o material impreso para aquellos niños, niñas y jóvenes que no tienen acceso a medios virtuales.
La iniciativa puesta en marcha consta de 3 fases. La primera contempla el proceso de matrícula, inserción, reinserción y nivelación de competencias, proceso que se llevará a cabo entre los meses de enero, febrero y marzo. La segunda fase incluye la permanencia de los educandos en el sistema educativo entre los meses de abril a noviembre y por último está la fase de culminación y transición entre los meses de noviembre, diciembre e inicios de 2022. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, saldrá bien librado de las supuestas negociaciones de coimas para la colocación de puestos en esa institución. Así lo informó este lunes la diputada de Libre, Aida Reyes, quien es también miembro de la comisión nombrada por la coordinación del partido para investigar el caso de Rivera. Mi voto va a ser porque Oscar no tiene nada que ver en ese asunto. Se trató ese problema de Oscar con el coordinador de Identifícate en el departamento del Paraíso y fueron 2 compañeros diputados los que estuvieron en haciendo esos arreglos y Oscar solo se dedicó pues a nombrar a la persona que los diputados habían llegado a los acuerdos para nombrar a esta persona. Entonces estamos esperando, nosotros hoy vamos a rendir el informe al Tribunal de Honor de nuestro partido que va encaminado pues casi a un 90% encaminado pues a que Oscar no tiene nada que ver en eso. Reyes explicó que ahora será el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación el que analice el informe presentado por la comisión y decida la suerte de Oscar Rivera. Excelsis, la empresa que participa en concurso para transmisión de resultados electorales, señala que de los 4 días otorgados, solo 2 son laborables y se tiene que hacer trámites y recabar constancias con instituciones en 2 países, recabar constancias, apostillarlas y luego remitirlas físicamente a Honduras y solo una empresa que haya tenido conocimiento con anticipación estaría en condiciones de obtener los documentos requeridos para la fecha estipulada. Finalmente, Excelsis señala que los parámetros para la evaluación de la experiencia de la empresa pareciera que estuvieran dirigidos a eliminar alguna empresa en específico, acota la nota enviada a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En sesión extraordinaria sostenida el 13 y 14 de enero, el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral recibió los pliegos de la licitación privada sobre la adquisición de la implementación de servicios para la transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, escrutinio de actas y sistema web para la divulgación de resultados electorales oficiales, con el voto razonado disidente del consejero Kelvin Aguirre en cuanto al número de mesas electorales receptoras. Por mayoría de votos se resolvió incluir en los pliegos de condiciones la contratación directa para la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, la cual será en base a una treintena o a un 30% de mesas electorales receptoras por partido político, siendo 2.388 mesas electorales receptoras que tienen que estar incluidas en los 1.500 centros de votación. La decisión del Consejo Nacional Electoral de publicar con el 30% de los votos escrutados en los comicios primarios de marzo próximo el primer corte para el conocimiento público sobre las tendencias es lo correcto, explican los conocedores en materia electoral, al cuestionar la posición del Partido Nacional y de su representante de oponerse a ese mecanismo y generar incertidumbre sobre el proceso. Después de una amplia discusión y por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral aprobó que el primer corte en el nivel electivo presidencial será con una muestra del 30% del total de las mesas electorales, decisión que no comparte el concejal del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, quien es del criterio que la muestra debe ser de un 50% y por ello su voto fue disidente. Mi postura es que sea del 50 más 1%, que se haga la transmisión de los resultados preliminares, porque creemos que eso genera más transparencia, más confianza, más certidumbre al pueblo hondureño, a los partidos políticos, a sus militantes, porque así se evita cualquier mala interpretación o manipulación
el día de las elecciones. Aguirre aclaró que su propuesta es que el primer corte del resultado preliminar que emita el CNE el día de las elecciones primarias fuera de una muestra del 50%, porque con ello no solo se beneficia el Partido Nacional, sino también los 14 movimientos que participarán en toda la contienda. Y por eso nosotros incluso en el voto razonado hemos pedido que se socialice con la Comisión Nacional Electoral de los partidos políticos que van a participar en la contienda electoral de las elecciones primarias del año 2021, es decir, que se socialice con los 14 movimientos. Las justificaciones de Aguirre no son creíbles, dice este expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, al indicar que la votación de las concejales de Libre y Liberal son las correctas y el Partido Nacional lo que busca con esas posturas es repetir la historia de las elecciones del 2017. Absolutamente no tiene razón, porque lo que ellos están buscando es una coyuntura como la del 2017, en que no pudieron manejar el flujo de datos y todo el mundo se enteró que iba ganando el candidato de la oposición, y entonces ellos no quieren que se den resultados de ningún tipo hasta que haya el 50%, para manipular, ver cómo hacen con Conatel, con otras instituciones que ellos controlan. Acusación que no aceptan en el Partido de la Estrella Solitaria. Aquí se reitera que una muestra de un 30% de las mesas electorales es muy baja y se afecta a todos los partidos por igual. Es que no es una afectación al Partido Nacional, es que nosotros no somos como otros partidos políticos que solamente pensamos en el beneficio personal. Nosotros estamos pensando en el proceso en general. Afecta a la transparencia del proceso que querramos emitir criterios solamente conociendo un 30% de los datos con el sistema de transmisión. ¿Qué pasa? Es completamente diferente si tenés un 50+1. Bertrán niega que con las últimas posturas del Partido Nacional en decisiones del CNE se crea incertidumbre para el próximo proceso electoral. En la política es normal que existan criterios diferentes, remarcó. Mientras en el Partido Nacional defienden que por cuestiones de transparencia, el primer corte en el proceso electoral se debe dar a conocer arriba del 50%, los analistas creen que esos tiempos ya pasaron y la población hondureña no debe esperar hasta altas horas de la noche para conocer quién es el precandidato presidencial que va ganando el proceso primario. Raquel Lazo, Telenoticias. Este lunes, el Instituto de Acceso a la Información Pública hizo entrega de un reconocimiento a 100 municipalidades que cumplieron con actualizar la información de oficio en los portales de transparencia mensualmente. De 311 instituciones que verifica el instituto, llegamos a 197 que lograron llegar al 100%. 100 alcaldías, 5 partidos políticos y 92 instituciones de la administración central. Desde la Asociación de Municipios ven como positivo que de 298 municipalidades, 100 hayan sacado nota del 100% cumpliendo la ley de transparencia y acceso a la información pública. Satisfechos, ya que fue un objetivo que nos propusimos como junta directiva, como también con los comisionados de EIP y todo el equipo técnico, que para el 2020 podríamos y teníamos que llegar a 100 alcaldías con porcentajes de 100%. Y denominamos este programa 100 en 100. Nuestro objetivo debe de ser de que las 298 municipalidades presenten en tiempo y forma la documentación ante la ciudadanía. Pero esto creo que es un muy buen resultado de que hayamos llegado a 100 municipalidades premiadas con 100%. La entrega de estos reconocimientos corresponde al informe de verificación de información pública en portales de transparencia correspondientes al segundo semestre del año 2019. Sepultado en un sector de la Laguna Carretera hacia Santa Bárbara fue encontrado Wilmer Rigoberto Posas, de 36 años. Sus parientes habían denunciado horas antes su desaparición desde el sábado, cuando supuestos policías de la estación de Cofradía lo sacaron de su vivienda luego de verse implicado en un altercado con los efectivos que acudieron al lugar tras una denuncia por escándalo. Estamos 100% seguros de quiénes fueron. Hay testigos oculares. Le dimos seguimiento a esto desde el instante que ellos se lo llevaron. Nosotros nos fuimos para la costa porque se supone que ahí lo tenían que llevar y nunca llegó. La patrulla que se lo llevó me apareció a mí 3 horas después. Reconocí a algunos de ellos y que son los que fueron a traer a mi hermano, que son 7 elementos de la policía.
Las autoridades policiales de la zona en horas tempranas manifestaron que los policías señalados seguían en sus funciones, mientras la Dirección Policial de Investigación ya está a cargo del caso. Y este lunes las autoridades panameñas informaron de la captura del hondureño Mario Enrique Medina Sanabria, quien fue puesto a las órdenes de la Cancillería panameña en vista que tiene una solicitud de extradición por narcotráfico. Medina Sanabria fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de la ciudad de Panamá por unidades de la Policía Internacional y Migración de ese país. Sanabria permanecerá en Panamá mientras se agilizan los trámites para su extradición. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Un nuevo enfrentamiento entre la caravana migratoria de hondureños y las fuerzas del orden de Guatemala se produjo este día en Vado Hondo, en Chiquimula, en un afán de las autoridades por despejar el camino y reanudar la circulación. Escuche el patrón de comportamiento de contagios del coronavirus según Salud. Estamos viendo que los que se están enfermando es la población laboralmente activa. Entre los 20 y 39 años es donde se concentra el mayor número de personas afectadas. Organizaciones humanitarias protestan ante el Ministerio Público por la desaparición de los líderes garífunas raptados en el Triunfo de la Cruz, pues han pasado 6 meses del hecho y nadie dice nada. Llegamos al final de las noticias. A continuación, serie Falsa Identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Bendiciones. Rubén Antonio Telles, director de comunicaciones del Ministerio de Defensa de Guatemala, aseguró que el objetivo no es impedir el tránsito de los hondureños, pero deben cumplir con los requisitos sanitarios que se exigen. Honduras no cumplió con los compromisos adquiridos en las reuniones de fin de año entre los gobiernos del Triángulo Norte para contener salida de migrantes, según el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo. Donald Trump se apresta a aprobar al menos 100 indultos, mientras Joe Biden sancionará varios decretos en su primer día en la presidencia el próximo miércoles. Capturan a hondureño en Panamá solicitado por extradición por Estados Unidos. Se trata de Mario Enrique Medina Sanabria, supuesto narcotraficante. Televicentro, Emisoras Unidas y 4 instituciones más lanzan campaña de construcción de viviendas para afectados por ETA y IOTA, denominada Construyendo Esperanzas.